Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijos, ¿qué tal les pareció ese relato del libro de Samuel? ¿Ah? Qué calidoso ese David, ¿no? Y qué situación tan brava la que está viviendo Saúl, hijos, por una desobediencia a Dios. Se complica uno el resto de la vida. Por una desobediencia a Dios, hijos, comienza la pérdida de la gracia, las acechanzas del demonio, el demonio a hacer estragos en uno a vivir todos los pecados habidos y por haber, se llena el corazón de odios, de envidias, de rencores, de resentimientos, de todo lo que día a día yo les insisto y les predico, hijos, y no es por molestarles la vida, ni porque no tenga absolutamente más nada que decir. Es que yo leo los textos bíblicos y en los textos bíblicos el Señor Jesús, los apóstoles, los profetas, los reyes, los jueces, todos nos hablan de un comportamiento de hijos de Dios y de unos comportamientos de quienes no se consideran hijos de Dios, y algunos con conocimiento no quieren ser hijos de Dios, reniegan de la condición. Entonces, hijos, me parece muy bonito ese texto bíblico, pues obviamente porque le hemos seguido toda la historia desde la semana pasada. Es que es muy hermoso, hijos. Ojalá ustedes pudieran hacer ese ejercicio de volver a retomar esos textos bíblicos durante algún espacio del día, un espaciecito de descanso, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, qué sé yo, un espaciecito que tengas, volver a retomar y volver a degustar ese mensaje maravilloso que los textos nos traen. Entonces, hijos, les decía ayer que al regresar David de vencer a Goliat, el filisteo, o sea, de salvarle la vida al rey Saúl, al ingresar, al llegar a la ciudad, pues todo el mundo estaba contento y feliz y comenzaron a gritar
las arengas comenzaron a gritar como la copla, nos dice el texto bíblico, donde el pueblo manifestaba lo que había pasado y gritaban fuerte: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y esa es la copa que sobrepasa la gota que sobrepasa la copa. Yo decía, la copa que sobrepasa la paciencia que tiene el rey Saúl. Que es nada, hijos, que es nada. Porque a partir de este momento se incrementa en él el orgullo, la envidia, la prepotencia, comienza a llenar su corazón de odio y de rencor. Y veíamos ayer cómo buscaba ya maquinaba matar a David, porque decía, ya no le falta pues sino que lo hagan rey, y él ya era el rey. Entonces Jonatán, su hijo, dialoga con él: papá, deje la bobada, ve a David, es un hombre de bien, es un joven, un amigo mío, quiere apoyarnos, quiere ayudarnos. Y él, Saúl, le promete al hijo: no, tranquilo, no va a morir, tranquilo, no va a morir. Y así quedan las cosas. Hijos, hoy continúa la persecución de Saúl, a pesar de la promesa que había hecho. Lo que pasa es que hay odio y hay rencor, y eso primero uno se tiene que sanar para que en adelante la vida continúe diferente, haya una conversión. Pero no, en Saúl no sucede eso. Hoy continúa persiguiendo a David y lo va a seguir haciendo, y él sigue prometiendo: no lo voy a hacer, tranquilo David, no hay problema, y lo sigue haciendo. Porque el enemigo no nos va a soltar. Cuando nosotros hemos estado en sus manos, no nos va a dejar tan fácil. Pero nosotros tenemos que seguir luchando. Por eso mi énfasis todos los días: hijos, la situación es así, para que nosotros seamos conscientes y estemos atentos de todos esos comportamientos que se van presentando en el día a día, que es lo único que el enemigo va teniendo como oportunidad para desviarnos del caminar con el Señor. Entonces, hijos, hoy ya el texto bíblico nos muestra muy especialmente el corazón de David, que ahí es donde radica, queridos hermanos, la bendición que David recibe. Porque el Señor, recuerden que le decía al profeta Samuel: no te fijes en apariencias físicas, yo miro el corazón. Y el corazón de David es un corazón misericordioso. Era un joven, ya era rey, ya estaba ungido, pero se mete en una cueva huyéndole a Saúl. Se mete en una cueva con 2 o 3 personas que lo querían acompañar, lo querían ayudar. Y a esa cueva entra el rey Saúl a hacer sus necesidades fisiológicas. Tranquilamente lo habían podido coger allá, matar, y que nadie supiera absolutamente nada. Estaba él solo, Saúl, contra 3, David y otros 2 que lo acompañaban. Queridos hermanos, y los otros le decían: listo, ahí lo tiene pues rey, ahí lo tiene pues David, haga de las suyas, cuadre caja, organícelo, quítese ese enemigo de encima. ¿Y qué hace David? Sola y exclusivamente va y le parte un pedacito del manto para que quedara una constancia. Aún partiéndole ese pedacito de la orla del manto de Saúl, David sintió dolor. Miren el corazón de David, hijos. Eso es lo que mira el Señor. Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sin arrogancias, un corazón dispuesto a hacer
y a cumplir la voluntad de Dios. Entonces le parte un pedacito, le quita, le recorta ahí un pedacito de el manto a Saúl. Saúl sale de la cueva y cuando ya va a buena distancia, porque Saúl es capaz de devolverse y matar a David, David lo llama y le dice: mire, rey, aquí estoy. Usted acabó de entrar a esta cueva, lo tuve en mis manos, Dios me lo puso en mis manos. Rey, no me persiga más, yo no tengo nada contra usted, yo no lo quiero, no le quiero hacer daño, yo lo respeto. Usted es el rey, usted es el ungido de Dios. Mire, vea, la prueba es esto. Aquí tengo un pedazo de su manto, mire allá y allá tiene el hueco. Y el rey Saúl inmediatamente le dice: David, eres David, qué grande eres. Y en ese momento, él reconoce que él será el rey. Usted es más grande que yo, David. Usted es más bueno que yo, porque usted me ha tenido en sus manos y no me ha matado, y yo lo estoy buscando para matar. El rey Saúl. Hijos, es que es muy complicado. Miren los dos corazones ahí. Uno en una sed insaciable de envidia, de venganza, yo no sé qué le pasa. Bueno, sí sabemos qué le pasa. Recuerden que ya no tiene la gracia de Dios. Y el enemigo se apodera de quien no vive en gracia de Dios y lo hace cometer barbaridades, le descompone la vida totalmente. Entonces, hijos, hoy el rey vuelve y le dice: David, tranquilo, usted es el rey, no se preocupe, no hay problema, hágale tranquilo. Y a Saúl se le va a olvidar este momento y lo va a seguir persiguiendo. Hijos, se obstina tanto el rey Saúl en querer matar a David, hijos, comete el pecado más grande, hijos, y es que por medio de esa determinación que él toma, se muere gente inocente. Su hijo Jonatán, por defender al papá, por acompañar al papá, por defender a David, por entender la situación de su papá que no está bien mentalmente, muere su hijo y muere Saúl. Pero ya eso lo veremos si de pronto alcanzamos mañana. Bueno, de pronto alcancemos mañana para mirar en ese relato el desenlace de la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo, el hijo que tanto amaba, sola y exclusivamente por unas malas determinaciones. Y aquí hay como tres mensajes muy especiales, hijos. Uno, nunca dejes que tu corazón se llene de odios y rencores. Segundo, si tú estás en gracia de Dios, tienes la bendición de Dios. Y si eres bendecido por Dios, actúa como tal. Si tú vienes al templo, recibes la Santa Eucaristía, la vives, su mensaje, su palabra. Hijos, por favor, actuemos como hijos de Dios, no como hijos del mundo, no como cualquier ser humano, sino actuemos como actuó hoy David, con misericordia, con bondad, reconociendo al otro que también es hijo de Dios, reconociendo al otro como bendecido por Dios. Y la otra situación es que podamos nosotros, queridos hermanos, siempre permanecer en la presencia de Dios, no alejarnos de Dios, ser obedientes para que siempre la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios esté con nosotros. Y desde el texto bíblico del Evangelio, es un texto cortico, pequeñito, son
5 capítulos, 5 versículos, pero muy sencillito, muy bonito, hijos. Tiene mucha trascendencia. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Ese texto bíblico, queridos hermanos, nos recuerda aspectos muy importantes. Miren, el Señor Jesús viene a darle plenitud al primer testamento. Eso tiene que quedar claro. Ya el Señor Jesús viene a darle esa plenitud a la ley, pero poniendo el amor, poniendo su vida, poniendo toda su entrega. Y en este momento Él va a constituir algo supremamente hermoso, con lo cual perpetuará en medio de su pueblo santo la historia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hoy el Señor comienza a constituir su iglesia. Sube al monte. El monte es el lugar intermedio entre la tierra y el cielo. En el monte sucedieron los más especiales acontecimientos en el primer testamento. En el monte era donde el pueblo y los patriarcas se encontraban con Dios. Entonces el Señor Jesús también respeta todo eso como tradición del pueblo. Sube al monte, hay que tomar una determinación y subo al monte. Recordemos que subir al monte es elevar nuestro corazón al encuentro con Dios, subir espiritualmente al encuentro con Dios. El Señor sube a encontrarse con su Padre para tomar una gran determinación. Llamó a los que quiso, llamó a una multitud, llamó a un grupo grande, pero cuando estaba en el monte le oró a Dios para conformar un grupo más pequeño. Y cuando bajó de allí, constituyó los 12 apóstoles. Miren lo hermoso, hijos. ¿Cuál es la forma en que Dios fortalece la alianza en el primer testamento con su pueblo? Por medio de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Y el Señor Jesús, ¿cómo le da plenitud a esa alianza que Dios había hecho ya con el pueblo? Constituyendo ya no 12 tribus, sino 12 apóstoles, que son la continuación de la alianza del Señor, pero el inicio de la iglesia. Por eso es muy duro, hijos. Yo no sé por qué, bueno, tiene que ser que en nuestros hermanos separados sucede lo mismo que ha sucedido en el rey Saúl. No han querido la gracia, el demonio los ha engañado, les ha enceguecido y no les deja ver la gracia, el amor y la bendición. ¿Cómo no asimilar estos textos bíblicos? Ellos que se tienen como muy estudiosos de la palabra de Dios. Ellos dicen, Cristo sí, iglesia no. Hijos, eso es una tontería de las tonterías. Hoy, ¿qué dice el texto? El Señor constituye 12 apóstoles y les da poder para expulsar demonios. Eso era lo más grande que tenía Dios. La capacidad de enfrentarse al demonio, expulsar los demonios. O sea que, ¿qué le está diciendo el Señor? Que la iglesia es lo mismo que Él. Y por eso nuestros hermanos nos dicen, no, nosotros sí queremos a Cristo, pero no a la iglesia, porque la iglesia es una tal y por cual. ¿Cómo es posible, hijos? No entiendo, yo no entiendo. Y en la palabra de Dios nos deja claro el Señor. Llamó a los 12 cimientos de la iglesia y les dio toda la autonomía y el poder, todo lo de Él
se lo dio a esos 12 para que en adelante la iglesia fuera lo mismo que Él, fuera su cuerpo. Entonces eso es muy bonito, hijos. Eso nosotros lo tenemos que saber. Y cuando nos cojan por ahí estos hermanos esperados en la fe y nos digan, no, no vuelva ya a la iglesia, usted le dice, no, 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 ni riesgos. El Señor constituyó la iglesia por medio de los 12 apóstoles y le dio toda la potestad para que la iglesia fuera su cuerpo y fuera la misma esencia de Él. Estamos. Es muy bonito, hijos, que podamos nosotros fortalecernos cada día más en conocer y en tener claro estos aspectos. Cuando les digan en la calle, la iglesia no es bíblica, ustedes puedan decir, sí, señores, claro que sí. No, no es bíblica, sí, es una santa, católica y apostólica. Y ustedes puedan demostrarlo, que es así. Y a los apóstoles el Señor los nombró en la palabra de Dios y les dio poder para realizar la pastoral en adelante. Entonces, hijos, nos tenemos que sentir muy bien y nos tenemos que sentir felices. Que cada uno de nosotros, al igual que como el Señor fue llamando a los apóstoles, a Pedro, a Juan, hijos, así también te llamó a ti y me llamó a mí. Y en la iglesia nos constituye discípulos y quiere que nos volvamos apóstoles. Y nos da la gracia, hijos, nos da los carismas por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros hagamos valer el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.